Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con la voz sensual, con nuestra guapa, con nuestra chochera Magda, la chica del lunarcito bonito que tiene acá. Magdita, bienvenida al programa, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias. Ya poquísimo tiempo, sí, ¿no? poquísimo tiempo. Horas. Estamos a horas y gracias Eduardito, de verdad, por el apoyo, por sumarte pues a este bonito aniversario, esta campaña, ya pues para invitar a toda tu gente, de tu programa, de verdad para este sábado 9 en el Complejo Santa Rosa. Estamos a poquito ya, Oye, poquito. ya. ¿Cómo llegas a estos 19 años, que al mismo tiempo coincide con la celebración de tu cumpleaños artístico y cumpleaños de vida, como se dice? Sí, yo soy del 10 de noviembre y bueno, el aniversario es el 9, entonces hemos visto pues, ¿no? Casi es igual. doble motivo, ¿no? Y de verdad muy agradecida con el público, Eduardito, durante estos años pues nos han respaldado, se han ido sumando de poquito a poco, ¿no? El primer aniversario pues teníamos, ¿qué te digo?, 2, 3 padrinos, teníamos el público, creo que todavía no teníamos nuestro público era pues nuestra familia, nuestros padrinos, solo Amigos eran que han ido escuchando amigos, también, ¿no? solo ellos, ¿no? Y año tras año ha ido pues sumándose la gente y hoy por hoy pues ya tenemos, podríamos decir, algo razonable que la gente no conoce. Lo que pasa es que también nuestra madre es muy humilde al comentar esto, pero nosotros somos testigos del cariño del público que la acompaña en cada una de sus presentaciones, ya sea al ritmo de tus carnavales o cualquier ritmo que vas a hacer en el escenario, porque también te da por hacer otras cositas, ¿no? Sí, bueno, nosotros hacemos nuestros guainitos que son muy sentimentales, nuestra música yacuchana es bastante melancólica y también nuestros carnavales que son pues muy alegres, Sí, ¿no? por ejemplo, Muy alegres. si tuvieses que elegir un guayno de esos sentimentales que te tocan el corazón, ¿cuál sería y cómo suena un pedacito? Bueno, uno de los últimos que estamos promocionando también es Vas a llorar, ¿no? Vas a llorar mañana cuando me vaya, cuando no tengas a nadie a quien contarle tus penas. Entonces vas a llorar, ingrato, vas a llorar. Oye, ¿se imaginan cuántos amigos, en el caso como lo canta nuestra Magda en casa, escucharán? Oye, de verdad, cómo he llorado por ese amor, ¿no? De repente, Claro. que no ha sabido valorar ni cuidar en su momento y ahora ya es tarde, pues ya se fue, ¿no? Claro, es así, ¿no? A veces, como dicen, pues uno no sabe hasta el momento que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el momento que lo pierde. Y si vamos ahora a la parte alegre, uno que te mueve las fibras del corazón para bailar de repente un carnavalito, no sé. Claro. Hay muchas canciones carnaval, Yo soy tenemos fan de como tu Sirena. Sirena, como también Celos, ¿no? Ah, Celos, toda la vida celoso. Celos, toda la vida celoso. Toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Toda la vida me dices, ¿dónde has ido? ¿Dónde estoy? Yo te voy a decir dónde va a ir Magda. Sonso, ¿cómo no voy a quererte? Sonso, ¿cómo no voy a amarte? Yo sé que me quería decir sonso hace tiempo, no hay problema. Decía, ¿a dónde vas a ir? Este sábado tienes que ir al Complejo Santa Rosa. Sábado 9, celebramos pues el aniversario, celebramos el cumpleaños de nuestra dulce, de nuestra voz sensual. Yo te iba a decir de la dulce voz, de la voz sensual. No, me dicen dulce voz, reina del sentimiento, la voz del sentimiento, un poquito de todo, ¿no? Yo creo que es la voz que nace del corazón, porque interpreta las cosas con sentimiento, las cosas alegres también tienen que salir del corazón. Pero yo decía, ¿tú eres celosa? No, yo no soy celosa. No, cuando alguien está cuando alguien está seguro consigo mismo, no es celoso. ¿Y sonsa? Tampoco. No, pero como sí, la canción, pues, ¿no? No, creo que siempre tenemos de sonsa en alguna oportunidad, nos pasa, ¿no? De la vida. Y creo que sí me pasó momentos, muchas veces de sonsa, ¿no? Y muchas cosas me ha pasado. Pero ahora es el momento de celebrar, y permíteme, vamos a celebrar, pues mira, con esta cartelera que tiene
grandes invitados, ni hablar pues, de nuestra diva del sur, nuestra Rosacha que llega no solamente con El Idiota que es de ahora, sino con una gran cartelera de éxitos, ¿no? Claro que sí, siempre ahí ella triunfando ahorita, andando junto a su Idiota, como siempre decimos, ¿no? No, A la canción, pues no. No, oye, en el escenario le canta Crispín. Yo siempre me refiero, yo siempre digo a Rosita, Rosita siempre andando con su Idiota, pero yo me refiero al tema, a la canción. Pero la gente siempre me dice, ay, Mada, tú le dices Idiota a su Crispín. No, yo no digo a su Crispín. No, pero ella le llama, dice, Idiota, ven, y Crispín avanza. Yo te he llamado a ti, le dice. Pero así juegan. Oye, es un show la Rosacha en el escenario con Crispín y se dedican canciones que hacen referencia a parte del pasado, al presente y quizás al futuro, ¿no? No, es que la Rosita es una artista realmente pues Única, ¿no? única y es una artista completa, se podría decir. Ella pues lo vive con su gente. A ella no le interesa, no le interesa, no sé si Crispín se va a molestar, la gente se va a molestar. No, ella es así como es. Entonces yo creo que un artista debería ser así. Yo ¿no? le digo a Rosa que ella es una showman, no es cantante, nada, es una showman porque tú vas al escenario y tienes a Rosacha ahí en ese escenario, como va a pasar este sábado 9 en el Complejo Santa Rosa, y tienes asegurado no solamente buena música, buena voz, sino también un buen show. Sabes que te vas a reír. ¿Eh? Sí, sabes que te vas a matar de risa, te vas a olvidar tus problemas y ya cuando empieza a cantar igual vas a tener que llorar igual que la Rosita. ¿En tu tierra hay bizcachitas? Sí. Porque el sábado también llega pues Pumita, ¿no? Con su claro, sí, con ¿no? su bizcachita. ¿Te acuerdas? Claro que sí. ¿Cómo es eso? Bizcachita, la bizcachita. Yo no tengo voz. Bizcachita de las alturas, sílvame, sílvame, bizcachita, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, Ya, algo así. Una cosita, ¿por qué tiene que ser a las 4 de la mañana? ¿Por qué no a las 12 de la noche? Puede ser también. ¿Será porque se levanta a esa hora? Esa hora se levanta la bizcachita por las 4. Otro artista que está atravesando un gran momento, así como nuestra Rosacha, nuestro Pumita, pues es Miguelito Salas, ¿no? Uy, está en su momento nuestro Miguel Salas. Hemos estado pues hace poquito en Todos los Santos, en el BRAE, lo llevamos por primera vez a Pichari, a Palmapampa, y bueno, la gente al principio no lo creía y cuando lo vio en el escenario se sorprendieron mucho de su talento, de su trabajo, y bueno, gracias a nuestra empresa Luz Producciones que le hemos dado su promoción como debería ser, nos han felicitado, ¿no? Muchos es que tú sabes amigos. como artista lo que necesita otro artista. Sí, Esa es la gran sí. diferencia. Yo lo veo quizás como público, lo veo como empresa, lo veo como artista, como compañero, y he tratado de darle el nivel al evento que hemos realizado, al nivel de los artistas que hemos llevado, y bueno, la gente se ha quedado muy satisfecha, al menos en Picharia, muchísimas de las chicas se han quedado contentas, y yo creo que Miguel también, ¿no? Lo ha disfrutado. Imagínate si organizando un evento fuera de Lima le das su lugar al artista, ¿qué no harás en este aniversario para tus invitados y sobre todo para el público, ¿no? Sí, ¿Qué nos vas a ofrecer? ¿Seguridad? Total. Totalmente, eso yo creo que ya es de garantía, como todos los años tenemos seguridad tanto fuera, interno, externo, tenemos pues todo lo que es el equipo de trabajo bien organizado, el escenario, el mejor sonido, nuestros artistas que todos estarán pues en su horario. Y no hay que decirlo para que la gente vaya desde temprano y goce todo, no solamente a fulano o sutano. No, claro que no, pero de todas maneras tienen que ir temprano. Tenemos las entradas hasta las 10 de la noche. Las entradas hemos puesto 2 por 1 Wow. y realmente las entradas también están populares, ¿no? Ñaña, mira, ve, o sea que si tú tienes tu hembrita, tu enamoradita o tu enamorado, tu amiguita cariñosa, agradecida. la que tiene derecho y la que no tiene derecho. O sea, me refiero a la pierna porque algunos son medio, ¿no? Entonces, están totalmente invitados 2 por 1. Pagas una entradita y entras con la firme. Sales, pagas otra entradita, entras con la trampa y la pones a otra esquina. Ñaña, vamos con musiquita. ¿Vamos con música? Yo creo que sí. ¿Qué temita podría ser? Estamos presentando 2 primicias, Eduardito, Una para de ellas este presentemos aniversario y vamos a una de ellas esta canción que dice Mentiras. Para que le digas mentiras.